Bien, nos encontramos con Joanita Zuluaga y con Diana Carolina Macana. Vamos a hablar de aves y del lago de Tota y de todo lo que podamos imaginar al respecto con el objetivo de crear conciencia a quienes nos escuchan y eventualmente poder generar mejores acciones por parte de las personas en general, nuevas ideas para proteger nuestro ambiente y proteger los pajaritos, que es el objetivo último. Entonces, hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola, ¿cómo están? Se escucha muy bien, esto lo cortamos después. Bueno, bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta o la primer tema es simplemente una presentación breve de ustedes porque, pues por supuesto yo las conozco bien, pero quienes nos escuchan tal vez no. Entonces, quiénes son, qué hacen y cuál es su relación con el lago de Tota en particular. Bueno, yo soy Diana Carolina Macana, soy bióloga y he trabajado con aves desde hace más de 15 años. Y pues precisamente yo aprendí a observar aves en el lago de Tota, o sea, las primeras salidas de campo como serias de observación de aves fueron en el lago de Tota, entonces como que me empecé como a enamorar de las aves del lago y del lago como tal y, y como que empecé a ver ya digamos de manera directa los problemas que habían. Entonces empezamos haciendo un trabajo como un inventario sobre las aves del lago de Tota y luego yo decidí hacer mi trabajo de grado también con las aves del lago de Tota, pues como queriendo aportar de pronto a que hacía falta información y que era una manera como de lograr aportar algo en la conservación de ese sitio, pues que veíamos que tenía muchos problemas ambientales. Gracias. ¿Y tú, Joanita? Bueno, mi nombre es Joana Zuluaga. Al igual que Carolina, también inicié prácticamente la observación de aves ya hace más de 15 años y fue allá en el lago de Tota donde aprendimos a manejar los binoculares, a identificar las aves, utilizar las guías de aves. Fue el aprendizaje que tuvimos y pues debido a esto creamos la ONG, la Asociación Ornitológica de Boyacá Ixobricus. Bueno, ya ha pasado un tiempo después de haber hecho como un trabajo para que el lago fuera designado como un AICA. Entonces es como un agradecimiento a este lago porque de él aprendimos muchísimo sobre las aves, aprendimos a quererlas, a valorarlas, a identificarlas, pero también es como, sí, como algo que le debemos a este lago porque está muy maltratado, muy contaminado. Y realmente el nombre de la asociación Ixobricus viene de una garza que está allá en el lago y pues que es un poco difícil de observar, pero pues creímos conveniente como darle ese honor por al nombre a nuestra ONG por el lago de Tota. Y bueno, ahí seguimos, empezamos allá pues a hacer observaciones de aves, a hacerle el inventario, luego pasamos a hacer lo que son censos navideños, censos de aves acuáticas y pues ahora de vez en cuando vamos a observar porque pues ya digamos que hemos dado un pasito atrás para que otros actores como la Fundación Montecito y todas las personas que vienen de intercambio pues sigan como con esa lucha. Entonces nosotros estamos acá como ya en un apoyo para lo que necesiten relacionado con el conocimiento de las aves. Excelente. Y una curiosidad, antes de empezar, ¿por qué les llamó la atención el lago de Tota? ¿Sabían ya ustedes que era un sitio importante para las aves? ¿Tenían información previa o llegaron sin saber mucho? Sí, pues la verdad a nosotros estábamos formando como un grupo de estudiantes en torno al tema de la ornitología, entonces pues empezamos a hacerlo de manera muy autodidacta, como que pues entre todos nos apoyábamos, íbamos aprendiendo y entonces de Corpo Boyacá tenían como la iniciativa de hacer un trabajo sobre las aves del lago de Tota
y pues nos llamaron, como que nos vieron ahí encuentados con el tema, entonces ellos nos invitaron que a unas salidas al lago y entonces ahí empezamos como a observar las aves y a conseguir información de qué había antes de nosotros y ya digamos que con lo que veíamos y con la información que ya estaba publicada empezamos a darnos cuenta como que era un tesoro lo que lo que teníamos en el lago de Tota, entonces eso nos dio fue como a meternos más, a involucrarnos más y hacer más cosas y hacer más salidas. Entonces digamos que el trabajo de Corpo Boyacá o lo que ellos querían era un trabajo de unas 2 salidas y hasta ahí llegó, pero nosotros seguimos trabajando en el tema porque pues sí quedamos pues como muy impactados y muy engomados con el tema. En este segundo tema quisiéramos preguntarles sobre el cucarachero de pantano en particular, sobre el Cistotorus apollinari. Mm, ¿Por qué creen ustedes que es importante, básicamente, este pajarito en el ecosistema del lago de Tota? Bueno, pues cada organismo está en un ecosistema, no pues de manera pues por adorno, sino que tiene una función importante. Entonces el cucarachero pues cumple funciones en los juncales, como consumir insectos, hace parte como de todos los procesos biológicos que se dan en el lago, particularmente en las zonas de junco donde él vive, pero que repercuten en todos los sistemas complejos que hay en el lago. Entonces es importante y si falta, digamos, la pérdida de una especie, se pierde como funciones que esa especie tiene en el ecosistema, se pierde también como esa riqueza, esa biodiversidad que tenemos y que también es importante para nosotros como seres humanos, no solo las funciones y los procesos que hay, sino también como ese contacto con la naturaleza. Entonces, la pérdida de una especie deja como un vacío que, pues para nosotros los seres humanos, pues implica una responsabilidad. O sea, es muy triste que vayan desapareciendo especies y eso va causando desequilibrios y también a nivel, digamos, de lo que como humanos nos conecta con la naturaleza y de lo que podemos contemplar, nosotros también vamos perdiendo como esos valores y esa conexión que tenemos. Sí, Joanita, la misma pregunta, pero te lo pregunto te lo planteo de esta forma. Cualquier persona camina a los juncales o está navegando el lago de Tota y por suerte observa un cucarachero. ¿Por qué crees tú que es decir, para esta persona, para este observador, cómo explicarle a ese observador que ese pajarito que está viendo es importante para el lugar, para el ecosistema, para la zona donde se encuentra, para el lago, ¿no? Para ese observador, para esa persona que tuvo la suerte de verlo? ¿Qué le dirías tú? Bueno, pues que está en un lugar privilegiado porque este cucarachero no lo está, o sea, está aquí en el lago de Tota y en algunos humedales o casi que en un solo humedal en Bogotá y pues en el lago de Tota tenemos pues la mayor población, entonces es un privilegio que lo pueda ver y lo pueda oír porque el canto también es maravilloso, ver el comportamiento de estas pandillas cuando se reúnen y se Sí. empiezan a cantar unos con otros y demarcando territorio, eso es maravilloso. O cuando se paran en los juncales y se mueven de lado a lado con sus paticas todas largas, o cuando comen los insectos. Es un espectáculo muy bonito, o sea, es visualmente agradable, es un privilegio. Pero también, pues, como lo comentaba Carolina, pues también tiene una función, él no está únicamente ahí para agradarle a la gente, sino está ayudando en el control de todos los insectos, ¿sí? De plagas. Entonces es muy importante y es muy triste cuando alrededor del lago de Tota se utiliza tanto químico, tóxico, veneno, porque la gente no lo sabe o sí ignora que al echar todos esos químicos pues se mueren esos insectos y estas aves consumidoras de insectos se los comen y se envenenan también. O puede presentar, ya sea que no se mueran inmediatamente, pero pueden presentar luego problemas
ya sea que la reproducción no se da, bueno, qué sé yo, habría que hacer un estudio respecto a eso, ¿no? Pero sería muy interesante que la gente supiera eso, o sea, que no solamente están contaminando el agua, sino están provocando una posible extinción local de una especie, o bueno, ya en este caso sería como, si se acaba aquí ya no hay más, o sea, ya perdemos el cucarachero. Sí. Y además pienso yo, como para complementar este tema, que así como hacen parte de la cadena en lo que ellos comen, también son parte de la misma cadena hacia otras especies, o díganme ustedes qué otras especies más bien como conviven gracias al cucarachero o en armonía con el cucarachero. ¿Por qué no me cuentan un poquito sobre eso? La importancia desde el punto de vista de, digamos, de su articulación, no solamente con los insectos, sino con otras, digamos, especies en el lugar. No sé si haya otras aves que habitan también en los mismos lugares, si los pajaritos son también alimento, eventualmente para otras aves más grandes, rapaces o para otros animales. Sí, pues digamos que hacen falta muchos estudios, digamos, para tener ya con datos o de una manera como más rigurosa, saber cuáles son las interacciones que se dan, pero seguramente que con las aves que visitan ese juncal o que habitan en el juncal, hay copetones, hay canarios, también hay aves acuáticas como las tinguas que viven y anidan ahí. Entonces hay muchas interacciones entre especies, de pronto hay territorialidad, entonces los cucaracheros son muy territoriales, entonces ellos como que definen unos territorios que otras especies no pueden llegar ahí, entonces ellos tienen esos territorios donde la comida que hay ahí es como que solamente de ellos. Seguramente que también digamos el excremento tiene alguna función de pronto en fertilizar el junco, Claro. entonces como en todo ese ciclo de nutrientes es importante como esta función de los cucaracheros de pronto para contribuir con que ese hábitat esté ahí. Y pues sí, exacto, ellos también sirven de alimento para otras aves, lógico, llegará un halcón, ¿sí? Sí. Ahí que de vez en cuando le echará ojo y pues lo capturará. Pero también hay mamíferos en el lago de Tota, están las comadrejas, que pues son muy esquivas y también están bastante amenazadas por que la gente las mata porque sí, pero entonces creo que podría ser como su alimento, ¿sí? Los huevos, Sí, también los polluelos. comen los huevos. O sea, hay una interacción entre toda la fauna y la flora ahí. O sea, todos están ahí cumpliendo su función. Hay unos que, pues, digamos como lo que decía Carolina, pues están como en equilibrio. O sea, no nos atacamos acá, cada uno consume lo que le toca. No nos pisamos acá, pero también si nos descuidamos, pues somos alimentos de otros. Y es la cadena alimenticia. Entonces, es como ese problema, y el día que saquemos el cucarachero de ahí, pues habrá un desequilibrio y algo va a pasar. Sí, eso es lo triste. Al cuarto tema, hablemos sobre extremos. Esta es una reflexión sobre extremos. ¿Qué creen ustedes que podría pasar en el extremo negativo si perdemos una especie de ave o si perdemos varias especies de aves? Eso, digamos, en el peor de los escenarios. Y luego quisiera que me cuenten sobre sus reflexiones sobre el otro extremo, el positivo. ¿Qué pasaría si somos capaces, las personas, de recuperar el ecosistema y de aumentar las poblaciones de las aves? Bueno, sí, nosotros somos desafortunados en conocer qué pasa si se pierde un ave, porque ya perdimos una especie de ave en Colombia que se extinguió, que fue el zambullidor colombiano y vivía precisamente en el lago de Tota. Entonces este es como el ave insignia de lo que no debe suceder, de lo que no podemos permitir. Entonces perdimos esa especie sin conocer muchas cosas sobre su biología, sobre su ecología.
desapareció y no, pues no supimos como muchas cosas acerca de esta especie y cuál era como el papel que cumplía en el lago de Tota. O sea, hay muy pocas información anecdótica sobre esta especie y la desaparición de esta especie y el pez graso del lago de Tota, que fue otra especie que desapareció, coincidió con que la vegetación acuática nativa del lago también desapareció y fue invadida por una especie acuática foránea. Entonces cambiaron todas las condiciones del lago, de lo que era hace 50 o 60 años, cambió totalmente. Entonces como que el lago, de pronto las especies se han adaptado a las condiciones que hay, pero no sabemos hasta qué punto se puedan continuar adaptando. Y entonces como que cuando se pierde una especie, se pierde información, se pierde equilibrio en el lago. Digamos que para nosotros como humanidad también es como perdemos conocimiento, perdemos la oportunidad de contemplar pues especies maravillosas. Por ejemplo, el pez graso era una especie, o sea, un pez que no es como el típico pez que uno dibuja, sino era un pez gordo, súper diferente, súper extraño. El zambullidor también era un ave muy particular, con un copete así súper exuberante. Entonces, pues perdemos como la oportunidad de contemplar también maravillas de la naturaleza. Entonces es muy triste. Si el cucarachero desaparece, el cucarachero es muy particular. Las vocalizaciones que hace, su comportamiento es muy particular, que digamos para nosotros como humanidad perderlo sería, o sea, dejar de escuchar un cucarachero en el lago de Tota sería como que se van acallando las voces que hay ahí. O sea, sería realmente muy triste, además de, como ya comentamos, todas las funciones que cada especie cumple en ese ecosistema. Entonces, para nosotros como desde nuestra vista de ser humano no podemos ver qué pasa si desaparece una especie, así como no podemos ver todos los efectos así inmediatamente, pero la naturaleza es, digamos, está como tan en equilibrio que si desaparece una especie, pues seguramente que se va a alterar todo lo que sucede en el lago de Tota que nosotros como humanos no logramos percibir. Sí. Y Giovanni, y la otra cara de la moneda, ¿qué pensarías tú si lo contrario, si somos capaces de, como decía antes, de restaurar los ecosistemas, de proteger las aves y de aumentar estas poblaciones? ¿Cuál crees tú en ese escenario que, por qué debemos buscarlo más bien? ¿Qué opinas al respecto de si sucede ese escenario? Bueno, sí, se debe buscar ese equilibrio, ¿no? O sea, se debe hacer todo como al tiempo, porque de nada sirve que busquemos que, bueno, el cucarachero está bajando la población, entonces hagamos un proyecto para reintroducirlo. Pero si nosotros no hacemos un manejo del ecosistema y si no hacemos una labor con la comunidad, lo que estamos haciendo es lanzar un poconón de individuos para que se mueran, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a eso, o sea, hay que trabajar en sinergia con todos esos factores, ¿sí? Tenemos que lograr que la gente valore a estos animales, estas aves, que le vean la importancia. Tenemos que, bueno, mirar qué está pasando, qué está haciendo que disminuya estas poblaciones. Entonces busquemos los problemas ya en la naturaleza y miremos cómo está el ecosistema. Entonces, si tiene suficiente hábitat, entonces trabajemos sobre el hábitat para que ellos estén bien, sus depredadores están, entonces tenemos que mantener ese equilibrio, o sea, porque es posible que logremos que el cucarachero aumente su población, pero sus depredadores bajen, entonces lo que creamos también es una plaga. O sea, todo tiene que ir muy en equilibrio, si no realmente estamos cometiendo, o sea, agregándole más problemas de los que tiene. Sí.
El equilibrio es como la Exacto. palabra clave. Okay. Esta pregunta es una reflexión sobre nuestra condición humana. ¿Por qué creen ustedes, es lo siguiente, por qué creen ustedes que en términos generales, aunque en particular con el lago de Tota, pero en términos generales, por qué en nuestra niñez, qué estará pasando que nacemos como seres puros y en pleno contacto con nuestro medio y con la naturaleza, y de repente en el camino durante nuestra niñez vamos perdiendo este afecto por la naturaleza? ¿Qué puede estar pasando que nos estamos desconectando, repito, de ese amor por nuestro medio y terminamos irrespetándolo? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Yo pienso que es más porque cosificamos la naturaleza, o sea, no tenemos empatía hacia ella. O sea, nacemos siendo parte de la naturaleza, pero desde pequeños nos enseñan como, qué horrible esa araña, hay que matarla, o esa abeja hay que matarla. O sea, todo tenemos que matarlo, acabarlo porque me va a hacer daño, y no es cierto. Nunca nos enseñan a convivir dentro de la naturaleza, entonces nos deshumanizamos, nos salimos de esto, entonces estamos aparte, naturaleza aquí, humano acá. Entonces empezamos a crecer y seguimos en eso, o sea, allá el problema de la naturaleza, no me importa cómo me lleguen los alimentos, cómo sobreviva, pero no me interesa nada. Cuando ya sucede alguna calamidad que involucre algo de la naturaleza, ahí sí volteamos a ver y a ver qué pasa, pero igual tampoco, o sea, es por el momento y ya, o sea, estamos viviendo el presente y ya no nos importa el futuro ni nada al respecto, o sea, es una deshumanización o desnaturalización. Sí, bueno, y tú, Diana Carolina, ¿cómo digamos, siguiendo esa reflexión, cómo creerías tú que esto pudiera cambiar? ¿Qué podríamos hacer distinto, ¿no? para lograr formar personas un poco más sensibles y más armónicas con el medio? Pues una opinión personal es que el trabajo con la primera infancia es muy importante en cuanto a los temas ambientales, que a veces pues uno como que de pronto se quiere enfocar en otros grupos de edades en cuanto al trabajo ambiental. Pero digamos enseñarle a un niño desde 1 año, 2 años, sobre esa conexión, como dice Joana, con la naturaleza, va a marcar totalmente lo que esa persona va a hacer a futuro. Entonces digamos que es más difícil ya el trabajo con personas adultas o con personas de 12 años, de 15 años, que igual es muy valioso y muy importante, pero digamos que yo creo que es mucho más eficiente el trabajo con niños muy pequeños, o sea, y de pronto uno dice, bueno, pero pues es como jugar, digamos que es la metodología es muy diferente, pero el niño va a crecer como, para él son juegos, pero él no va a racionalizar, sino va a interiorizar las cosas que aprenda. Entonces, para mí esa parte que a veces lo olvidamos en nuestra sociedad, es fundamental el trabajo con niños muy pequeñitos, con juegos, los niños muy pequeños son más de sentidos, más que de ir y darles y hablarles, y la charla es más de sentidos, de sentir una planta, de sentir el agua, de escuchar el viento, de escuchar cantar las aves, que es un trabajo de pronto pues muy bonito, me parece a mí. Es como explorar la naturaleza a través de los ojos de un niño muy pequeño, pues me parece muy chévere, muy interesante. Sí, porque yo creo que es súper necesario además. ¿Conocen ustedes o han conocido algún ejemplo distinto a los grupos indígenas? ¿Algún ejemplo, digamos, de culturas de las que llamamos occidentales o culturas contemporáneas que tengan una buena relación, una relación armónica con la naturaleza, y
y de la cual de pronto podamos aprender, podamos conocer. ¿Han escuchado algún buen ejemplo del que podamos aprender? Pues yo tuve la oportunidad de conocer a una lideresa ambiental de la Laguna de la Cocha. Y pues fue muy, muy agradable hablar con ella, y ella me decía que ellos estuvieron en el lago de Tota para aprender lo que no se debe hacer. Pues fue muy triste escuchar eso, pero es un buen ejemplo el trabajo que ellos están haciendo en la Laguna de la Cocha, porque es un ecosistema pues colombiano, alto andino, pues de una gran magnitud, un cuerpo de agua de gran magnitud, el cual pues podemos aprender como de que sí se puede hacer. Es un ejemplo de que sí podemos. Seguramente que hay también problemáticas y cosas, pero ellos son un buen ejemplo de cómo convivir o cómo utilizar los recursos de un lago de forma sostenible, y digamos de organizarse como comunidad, de que sí se pueden hacer las cosas de una manera diferente sin que de pronto eso implique como dejar nuestras actividades económicas a un lado, sino que buscar la forma de ser sostenible. Entonces, a mí personalmente me parece un ejemplo pues muy chévere. No tengo la oportunidad de conocer la Laguna de la Cocha, pues no he tenido la oportunidad de ir, pero del trabajo que yo he visto y que he escuchado, me parece pues un gran ejemplo. ¿Tuyo, Anita? Sí, yo tengo un ejemplo. Conocí una chica en Jamundí, en el Valle del Cauca, en un barrio que se llama Riberas del Rosario, que es una chica que pues no tiene idea de biología ni nada de esas cosas, pero ella quería ayudar a su barrio porque por ahí pasaba el río Riberas. Entonces ella veía que estaba muy contaminado, que era terrible porque la gente acostumbra a botar toda la basura ahí, colchones, cualquier cosa. Entonces ella como que llevó la vocería y empezó a hablar con todos los vecinos, enseñándoles como la importancia del ecosistema y esas cosas. Por destino, pues yo la conocí, yo hice allá como un trabajo de aves, le enseñé a ella algunas aves, fuimos a pajarear con ella y la mamá, y ella me contó hace poco, bueno, a raíz de esto pues salió como una publicación, un libro que se hizo con las aves y esas cosas, pero la idea era como ayudarle con esa publicación a ella para que tuviera más bases con la comunidad, y ella lo aprovechó. Entonces, Espera, perdona que pase ese ruido. Listo, ya retoma. Entonces la idea de esto fue que ella logró también como enganchar un poco a la CBC, a la corporación, y logró poner como una pancarta gigante en el cual decía que ese río albergaba muchas aves porque pues tenía algunas vegetación, entonces que tenía un listado de aves, y que también se observaba ahí la nutria, porque ella tuvo la suerte, estaba observando aves, estaba pajareando y apareció la nutria, y ella le hizo un video pues feo, pero dijo es la nutria. Entonces lograron conseguir como una mejor foto, y entonces la gente se siente muy orgullosa del barrio porque tiene la nutria ahí. Entonces ya dijeron, no, tenemos que hacer una jornada de aseo, y se hizo una jornada de aseo, y la gente está muy pendiente que ya no haya colchones, ya no haya basura, porque la nutria vive ahí, puede aparecer en cualquier momento. Además de esto, basado en el libro que se hizo, me contaron que ahora tienen fotos de las fotos que yo tomé de las aves que están ahí presentes, hicieron también pequeñas pancartas, entonces dice, en este lugar está el carpintero fulano de tal, hay que cuidarlo, aquí está fulanito de tal. O sea, ha sido muy chévere esa parte, esa apropiación de, digamos, ella tenía ese conocimiento y quería hacer algo, y pues digamos que nos encontramos y se le ayudó, y pues digamos que esperemos que todo siga más positivo. Qué bueno, qué bueno. Y de esos dos ejemplos que ustedes mencionan, es bonito verificar que se trata, digamos, del poder que puede generar a veces un individuo en una comunidad, ¿no? Es decir, yo pienso que ninguno de nosotros debe tenerle como miedo
a esa capacidad, porque si una persona es capaz de mover estas gestiones, ¿cómo sería si somos muchos más, o si son muchos más haciéndolo, ¿no? Porque a veces la reflexión es porque uno escucha en este trabajo que las personas se creen como impotentes. ¿Qué puedo hacer yo frente a semejante problema? ¿No? Y hasta cierto punto es verdad, pero también la otra cara de la moneda es que con constancia, con perseverancia, ¿no? Se pueden lograr cosas. Totalmente. Sí. Pensando en el lago de Tota, ¿qué creen ustedes que pueden hacer las comunidades locales? ¿Qué podrían hacer digamos, un habitante del común para ayudar a proteger el ecosistema y ayudar en la conservación de las aves? ¿Qué puede hacer una persona del común en la región? Bueno, hay acciones que se pueden hacer pues, desde nuestras casas como colombianos, que es como consumidores de cebolla del lago de Tota, ser como exigentes en la clase de cebolla que estamos consumiendo, ¿sí? De pronto exigir buenas prácticas en el cultivo de la cebolla, que digamos nosotros como pues consumidores, que es somos como, llega el producto final de todo lo que se cultiva, llega a nuestras casas, entonces nosotros podemos exigir que cambien esas prácticas, porque realmente es algo que es bastante complejo de resolver, porque hay mucho dinero de por medio y hay personas muy poderosas detrás. Entonces, digamos que para la comunidad local del lago de Tota, pues ellos trabajan en los cultivos, pero ellos no son los dueños. Los dueños, los propietarios son personas pues adineradas que ni siquiera viven en la región. Entonces, digamos que eso sería un paso importante. Y ya para las comunidades locales es importante también porque ellos trabajan en condiciones también muy malas, o sea, ellos están arriesgando también su salud cuando fumigan todos esos cultivos, cuando utilizan como todas esas cantidades de agroquímicos, también afecta su salud. Eh, Hay un estudio de un profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sobre hay como muchas enfermedades en la comunidad de Aquitania, por ejemplo. Entonces, también es como para ellos como exigir unas condiciones laborales y ambientales también más amigables y más saludables para ellos. Y ya pues está como la manera de entender de que el lago no, pues que si no se usa de manera sostenible se va a acabar. Es como lograr entender eso. ¿Y tú, Joanita, qué No, añadirías? pues yo lo que pensaría es que pues la gente local tuviera ese sentido de pertenencia por el lago. Sencillamente, el día que uno aprecie donde vive o lo que tiene y, Sí. y que lo está utilizando y que lo quiera, en ese momento uno cambia totalmente el pensamiento y sabe que le ha hecho mucho mal y que es hora de cambiar. De resto, pues puede ser que la demanda del consumo de cebolla, de trucha que venga del lago de Tota disminuya, pero la gente tratará de sacar el negocio y seguir en eso. Entonces, ahora quiero que hablemos un poco sobre esta nueva iniciativa que hemos llamado Sueti o el canto del ave, que es un proyecto que propone un nuevo modelo o una nueva forma de transmitir educación ambiental a los niños, eh, involucrándolos en la producción de piezas musicales o audiovisuales, es decir, combinando música, arte, animación artesanal, las voces de los niños, por supuesto, los cantos de las aves y una historia para contar
que la historia en sí misma es o pretende ser una clase, pero al final es una clase cantada, ¿no? y de una manera divertida. Entonces, este modelo queremos convertirlo como queremos hacer un piloto. ¿Qué opinan ustedes de esta manera de educar? ¿Creen ustedes que pueda generar alguna diferencia o no en una escuela? Pues como yo dije antes, el trabajo con los niños es pues muy importante. Entonces pues me parece maravillosa esta iniciativa. Eh, y pues una forma de acercarse y de aprender es haciendo, más que estar sentados en un salón, y más para los niños que son muy activos y tienen mucha energía, como que sentarlos en un salón a hablarles sobre la importancia del lago y los valores del lago, eso sería muy aburrido, pero digamos que involucrarlos en que ellos participen y ellos, digamos que estas expresiones artísticas son muy chéveres, como conectarlas con el trabajo ambiental, me parece muy dinámico, y me parece que tiene como, logra generar como esa conexión, o sea, como generar esa conexión entre los niños y la naturaleza a través del arte. Me parece que es pues es muy bueno, y yo sé que pues van a salir resultados pues muy interesantes. Pues estamos muy a la expectativa de ver, porque pues yo creo que va a ser un trabajo muy chévere. Sí. ¿Qué piensas tú, Johnny? Sí, me parece algo que se está trabajando la creatividad en los niños, porque resulta que en la zona, pues el ideal de todo niño es trabajar en el cultivo de cebolla y ya, y tomar trago, gastarse el dinero y al otro día seguir trabajando en la cebolla y ya, eso es todo en su vida, ¿sí? No más, y hacer mucho dinero con la cebolla. Entonces esto es como despertar a los niños, como darles un sacudón de vamos a crear esto, entonces ya ellos como que el cerebro que está dormido, dopado por todo esto, empieza a tener ideas y algo se les queda, ¿sí? Con esta cosa, porque ellos van a pensar, bueno, hagamos como esta actividad o esta música, esta canción nos puede servir, empiezan como a pensar y empiezan a entender que aparte de ellos también hay otros seres vivos, que no solamente son para matarlos con cauchera, sino también hacen parte del ecosistema y es interesante. Y de ahí puede salir algún niño que replique esto, ¿sí? Y que de pronto se convierta en un guía de turismo, de aviturismo o sí, de ambiental, un intérprete ambiental, sería muy bueno esto. O sea, me parece muy interesante. Es una idea bastante, pues sí, genial, porque están rescatando los niños y pues aunque digamos que los padres creo que no les van a poner atención porque están tomando y cultivando cebolla, pero entre ellos pueden crear más cosas y pues no sé, vamos a ver cómo es el producto. Lo que dice Carolina, quedamos a la expectativa de ver ese producto final y cómo vemos las voces de los niños por ahí interpretando algún ave en especial, haciendo algún cuento, que por ejemplo cuando yo era pequeña también hice teatro y aún recuerdo las obras de teatro que yo hacía y hasta algunos parlamentos. Entonces algo se le queda a uno ahí y lo aplica al resto de su vida. Bueno, Joanita y Diana Carolina, muchas gracias por haber participado en nuestro primer podcast dedicado a las aves, al lago de Tota, y con la participación de ustedes que las apreciamos tanto y con ese conocimiento y esas reflexiones tan valiosas, no solo para nosotros, sino ojalá para todos los que lleguen a escuchar este audio, que al final queremos que ayude digamos, a despertar más conciencia y a crear mejores personas, desde niños y adultos. Así que, verdad, mil gracias por haber participado. Vale, muchas gracias por invitarnos y por permitirnos conocer también sus proyectos y por permitirnos formar parte de ellos. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchen. Sí, muchas gracias por la invitación. Realmente es como maravilloso ver cómo hemos evolucionado en amistad personal y también profesional,
porque desde que nos conocimos aquella vez que era el lago de Tota y que cuál es la importancia, o sea, teníamos los mismos pensamientos y ya hemos seguido como el mismo camino, ¿sí? Nos hemos apoyado y es muy chévere que ustedes como Fundación Montecito también ya todo lo que siguen haciendo y siguen haciendo, nosotros apenas aportamos en lo que es el conocimiento de las aves y algo de la naturaleza, pero ustedes ya están metidos más al fondo de todo esto, están peleando más allá, entonces es muy bonito ver cómo vamos, ¿sí? Hasta dónde estamos llegando y espero que sigamos más y más y más. Seguro. Muchas gracias. Que así sea.